Bienvenidos a FanPolitic. En el presente episodio vamos a enfocarnos en América Latina y pues el presidente de Ecuador ha disuelto la legislatura antes de la votación de juicio político. Guillermo Lasso ya puede gobernar por decreto por 6 meses antes de las nuevas elecciones. El miércoles, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso disolvió la legislatura nacional antes de una votación de juicio político en medio de crecientes disturbios en la nación andina, que han alimentado un aumento de la migración a los Estados Unidos. El decreto de Lasso para disolver la Asamblea Nacional, que está permitido por la Constitución de Ecuador, se produjo luego de que los legisladores lo acusaran de malversación de fondos relacionados con un contrato de transporte de petróleo que supuestamente ocurrieron antes de que asumiera la presidencia en 2021. El presidente negó haber actuado mal en el discurso ante los legisladores el martes y dijo que la moción de juicio político socavaría las instituciones democráticas de Ecuador. Lasso ahora puede gobernar por decreto durante 6 meses antes de que se celebren nuevas elecciones tanto para los legisladores como para el jefe de Estado en el país de 18 millones. Esta es la mejor decisión para dar una salida constitucional a la crisis política al revuelo interno en Ecuador, escribió Lazo en Twitter, al denunciar el cierre de la Asamblea Nacional a través de una disposición conocida como la muerte mutua. El liderazgo militar de Ecuador respaldó a Lazo y dijo en un video publicado en línea que el cierre de la Asamblea Nacional es constitucionalmente legal y que las Fuerzas Armadas no tolerarían disturbios violentos. Asimismo, no se esperaba que Lasso la tenga fácil. Leonidas Issa, la jefe de la Federación Indígena de Conaie, que ha organizado grandes protestas antigubernamentales en los últimos años, ha advertido con frecuencia que se lanzarían protestas masivas contra Lasso si disolvía la Asamblea Nacional. Sin los votos necesarios para salvarse de su inminente derrocamiento, Lasso se autogolpeó cobardemente, dijo Issa en su cuenta de Twitter. Rafael Correa, el poderoso expresidente cuyo partido de oposición estaba impulsando la investigación de juicio político en la Asamblea Nacional, calificó de ilegal el decreto de Lazo. Les dijo a sus aliados de izquierda que recuperarían el país que gobernó entre 2007 y 2017. Vamos a recuperar la patria, dijo en Twitter Correa, quien vive en Bélgica. Correa, un agudo crítico de Estados Unidos y aliado cercano de Cuba y Venezuela, no ha podido regresar a Ecuador desde que fue condenado en 2020 por casos de corrupción. Al menos 2/3 de los 137 miembros de la Asamblea Nacional de Ecuador necesitaban apoyar el juicio político para derrocar al presidente, y los analistas políticos predijeron que parecía que los legisladores tenían los votos para acosar a Lasso, un exbanquero conservador y aliado cercano de Estados Unidos, que es uno de los únicos presidentes favorables al mercado en América del Sur. Esto demuestra que Lasso sabía que no tenía los votos en la Asamblea para sobrevivir a la votación final de juicio político, dijo Will Freeman, becario de estudios latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores que sigue de cerca a Ecuador. Los países andinos ricos en cobre, petróleo y litio se han visto sumidos en la agitación, lo que ha provocado un aumento de la migración hacia los Estados Unidos en los últimos meses. En diciembre, el presidente del Perú intentó cerrar ilegalmente el Congreso, lo que llevó a los legisladores a destituirlo. Eso provocó protestas masivas que dejaron 60 muertos. Bolivia, en la actualidad, está lidiando con una escasez de dólares. Las bandas de traficantes de cocaína proliferan en algunos rincones de Colombia y el joven presidente de Chile ha visto estancada su agenda legislativa y la economía. Asimismo, ha salido derrotado de las elecciones para escribir una nueva constitución, de la cual el partido de derecha se ha visto grandemente beneficiada. Ecuador ha estado luchando con un aumento en los delitos violentos aumentados por drogas, ya que los homicidios casi se cuadruplican entre el 2019 y 2022. Según la Policía Nacional de Ecuador, eso ha llevado a algunas personas a irse a los Estados Unidos. Más de 22.650 ecuatorianos han sido detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos en los primeros 3 meses de este año, frente a los 2.147 del mismo periodo del año pasado, patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Lasso se ha enfrentado a una dura oposición de los legisladores de izquierda en la Asamblea Nacional en los 2 años transcurridos desde que asumió el cargo. El líder conservador sobrevivió a una votación de juicio político en junio, cuando su gobierno se vio afectado por grandes protestas callejeras lideradas por indígenas en medio de la ira por los precios del combustible y los alimentos. En marzo, la Corte Constitucional de Ecuador permitió que se presentara otra moción de juicio político contra Lasso, luego de que los legisladores de la oposición lo acusaran de malversación de fondos.
En su discurso ante los legisladores el martes, Lasso señaló que los contratos se firmaron antes de ser elegidos y acusó a sus opositores de desestabilizar las instituciones democráticas de Ecuador. Su cierre de la Asamblea Nacional fue la primera vez en que se utilizó la disposición de la muerte mutua. Los acusó de intentar destruir no solo la credibilidad de esta presidencia, sino la democracia misma, dijo Lazo. Estamos jugando con el alma de nuestra democracia, de las reglas de conducta y las instituciones. Y bien, eso fue todo por el capítulo de hoy. Si les gustó este contenido, no duden en dejar un comentario, suscribirse y también dejarnos un like. Nos vemos hasta la próxima.